Cabeza y cuello. Un caos 2014. Concepción y formación del ser humano. Carla Solange García. Given a second chance, thanks to the love from total strangers. Lori Johnson tells us about Adam's progress and the difficulties that lie ahead. When Adam was born in a Christian missionary hospital in India, his brain, heart, and lungs were healthy. But he was so deformed, his family refused to take him home and even threatened to kill him. So hospital employees Jessica and Rajapal Raj adopted Adam and quickly found Christians in America who helped him, like Dr. John Van Alst, who spearheaded Adam's treatment. Giving deeply, sacrificially, is one of the greatest godsends that we can have in our lives. Now, a year and a half later, Adam's doing great. He laughs a lot, burns, crawls everywhere, and has a new brother, Elliot. When I look back, I remember Romans 8:28, that all things work for good. And I think that's very true for me, Jessica, and Adam, and Elliot. Despite his progress, Adam cannot eat normally because he was born without the roof of his mouth. For that reason, he cannot talk either, even though he desperately wants to communicate. When you tell him to say something, though he can't speak words, like formed words right now with his palate being open, so all the air just comes out more loosely and makes sounds rather than formed speech. He needs his palate repaired. He should be able to speak understandably. The first time he says, Mommy or Daddy, I can just see Jessica and Elijah breaking down in tears. Adam was supposed to have his palate repaired earlier this summer, but there simply wasn't enough money to pay for the surgery, so it was postponed until August 23rd. Since Adam is a citizen of India, he does not have health insurance, and UNC hospitals must charge for their services. El mesénquima necesario para la formación de la cabeza procede del mesodermo de la placa lateral, el mesodermo de la placa paraxial, de la cresta neural y de la placa ectodérmica. El mesodermo paraxial da origen al suelo de la cavidad craneal, a la porción de las regiones occipital, a los músculos voluntarios de la región craneofacial, la dermis, el tejido conjuntivo de la región dorsal de la cabeza y las meninges. El mesodermo de la placa lateral da origen a los cartílagos laringeos y el tejido conjuntivo de esta región. Y de la cresta neural se originan en el neuroectodermo de las regiones del prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y migran a los arcos faringeos y a la región facial. Forman la estructura esquelética y medios faciales de los arcos faringeos, cartílagos, huesos, dentina, tendones, dermis, pía madre, aracnoides, neuronas sensitivas y estroma glandular. Las células de la placoda ectodérmica con las de la cresta neural forman el séptimo y el noveno y el décimo ganglios sensitivos craneales. Los arcos faringeos aparecen en la cuarta y quinta semana como barras de tejido mesenquimatoso y están recubiertos exteriormente por ectodermo, interiormente por epitelio del endodermo y separados por bolsas y hendiduras faríngeas. Reciben células de la cresta neural. Cada arco contiene una arteria o un par craneal, un elemento muscular y una barra cartilaginosa. Los arcos faringeos originan el primer arco, el esqueleto premaxilar, maxilar superior, el hueso cigomático, la parte del hueso temporal, el maxilar inferior, el cartílago de Meckler, el martillo, el yunque, el ligamento del martillo y el ligamento esfenomandibular. Los músculos de la masticación, como el temporal, el macetero, el
pterygoideos laterales y mediales, los miloioideos, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Está inervado por el nervio trigémino. El segundo arco faríngeo origina el estribo, la apófisis estiloide del hueso temporal, los ligamentos estiloioideo, el asa menor de la porción superior del cuerpo del hueso ioides y los músculos del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular y los músculos de la expresión facial, y están inervados por el nervio facial. El tercer arco faríngeo, el esqueleto forma parte inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso ioides, y los músculos que originan son el estilofaríngeo y está inervado por el nervio glosofaríngeo. El cuarto y sexto arco faríngeo se fusionan y sus componentes cartilaginosos forman el esqueleto de los cartílagos de la laringe, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Los músculos cricotiroideos, los elevadores del velo del paladar, los constrictores de la faringe, los músculos intrínsecos de la laringe y están inervados por el nervio vago. Asimismo, se forman evaginaciones, las bolsas faríngeas, que en el embrión tienen 4 pares de bolsas faríngeas. El endodermo de las bolsas faríngeas origina una serie de glándulas endocrinas y parte del oído medio. La primer bolsa faríngea forma el seno tubo-timpánico del conducto auditivo externo, la cavidad del oído medio, la trompa auditiva y el tímpano. La segunda bolsa faríngea forma el primontio de las amígdalas faríngea y la fosa amigdalina. La tercera bolsa faríngea da origen a la glándula paratiroidea inferior y al timo. La cuarta bolsa faríngea forma las glándulas paratiroidea superior, las células parafoliculares de la glándula tiroidea que secretan calcitonina. La lengua aparece en la cuarta semana bajo las 2 prominencias linguales laterales y una prominencia medial del primer arco faríngeo, de la segunda prominencia medial de la cópula del mesodermo, del arco segundo, tercero y parte del cuarto, y de la tercera prominencia medial formada por el cuarto arco desarrollada de la epilotis. Está inervada el cuerpo por el trigémino, la raíz por el nervio glosofaríngeo y vago, y la inervación sensitiva del gusto es por el nervio glosofaríngeo. La glándula tiroidea aparece en el suelo de la faringe, en el agujero ciego, y desciende por el conducto tirogloso, el cual luego desaparece. En la séptima semana alcanza su posición final y se fusiona al final del tercer mes con las células foliculares, las cuales producen coloides para formar las tiroxina y iodotironina. Las células parafoliculares producen calcitonina. La cara se forma al final de la cuarta semana por las prominencias faciales del mesénquima de la cresta anular y el primer par de arco faríngeo, las prominencias frontonasales que derivan del mesénquima ventral de las vesículas cerebrales, las prominencias maxilares superiores al lado del estomodeo y las prominencias maxilares inferiores, caudal al estomodeo. A ambos lados de la eminencia frontonasal, el mesénquima ventral, las placodas nasales. En la quinta semana las placodas se invaginan y forman las fosas nasales, donde crece el tejido y forma las prominencias nasales mediales y laterales. 2 semanas siguientes, la prominencia maxilar superior continúa creciendo y comprime las prominencias nasales a la línea media, de las cuales se fusionan, formando el surco lagrimal de las prominencias maxilares superiores y nasales laterales. Estos luego convergen y forman el surco nasolagrimal. Las fosas nasales se forman en la sexta semana, donde aumenta su profundidad. En la membrana buconasal
separan las fosas de la cavidad bucal mediante las coanas primitivas que se encuentran en la unión de las fosas nasales y la laringe. Los senos respiratorios paranasales forman los divertículos en la pared nasal lateral. La formación de los dientes. En la sexta semana, una capa basal de revestimiento epitelial de la cavidad bucal forman la lámina dental a lo largo del maxilar superior e inferior y originan las yemas dentales. Luego se invaginan para la fase de casquete, donde consiste en una capa externa de epitelio dental externo, una capa interior de epitelio dental interno, un núcleo central que tiene retículo estrellado y crece y adquiere el aspecto de campana. La papila adyacente, odontoblasto, formarán la dentina, de las demás células formarán la pulpa. Las células epiteliales, los ameoblastos, forman el esmalte y las células epiteliales dentales que quedan penetran en el mesénquima y forman las raíces. Los cementoblastos producen el cemento y el ligamento periodontal. Los dientes de leche aparecen del sexto a los 24 meses después del nacimiento y la yema de los dientes permanentes permanecen latentes hasta el sexto año de vida. En el caso de Adams, podemos observar que el paladar no se comenzó a formar en la sexta semana y que en la séptima semana no se fusionó para formar el paladar secundario, y en la cuarta semana se observan malformaciones en la eminencia frontonasal y las fosas nasales. Muchas gracias.